La música es, según la definición tradicional del término, el arte de crear y organizar sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. La música fortalece el aprendizaje y la memoria, regula las hormonas relacionadas con el estrés, permite evocar experiencias y recuerdos, incide sobre los latidos, la presión arterial y el pulso y modula la velocidad de las ondas cerebrales. Esto es el concepto si buscamos en internet, pero no estoy aquí para darles la lata sobre el concepto de música, sino en contarles cómo la música en general provocó un impacto imborrable en este humilde servidor. Hola, soy Luis Pinto. Que eso Luis Pinto no. Y bienvenidos a mi canal. ¿No te da vergüenza? Comencemos. Era como el año 94. En ese tiempo era un ávido jugador de videojuegos. Ya tenía en mi espalda experiencias con el Atari 2600, el famoso Family Game y el glorioso Super Nintendo. Mi vida en esa época solo giraba en torno a los videojuegos. Y respecto a la música, no escuchaba mucho. Solo tenía algunos cassettes infantiles que me habían comprado mis papás, como los de Cachureo y los de Topollillo, como Topollillo va a la escuela y Topollillo presidente. Sí, pueden reírse, pero esto fue el inicio antes del inicio. Un buen día, en una de las tantas visitas a la casa de mis primos por parte de mamá, uno de mis primos mayores, mi primo Esteban, me pasa un cassette y me dice: primo, ¿has escuchado esta banda? Se llama Guns N' Roses. Y yo, mirándolo con toda la incredulidad del mundo, le digo, no. Y me presta dicho cassette. Horas más tarde, esa misma noche, me acuesto en mi cama, saco mi personal stereo o Walkman, en donde antes se escuchaban las vergüenzas que antes mencioné, pongo play y suena el siguiente tema. A los pocos segundos de haber comenzado el tema, me di cuenta que mi cuerpo había entrado en un estado de euforia que nunca antes había experimentado, ni siquiera con los videojuegos. Recuerdo haber pensado en ese momento: ¿pero qué es esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué es tan bueno esto? Y fue ahí cuando comenzó mi viaje sin retorno al mundo de la música, específicamente el rock and roll. Pasaron los meses de haberle, como se dice acá en Chile, darle como caja a mi cassette compilado de los Guns, y mi familia ya había notado un ávido interés y amor por esta música. Y para mi cumpleaños número 13, mi tía Paola, hermana de mi papá, me regala mi primer cassette original que tuve en la vida. Hablo del inmejorable Use Your Illusion 2. ¡Qué tremendo álbum! Recuerdo que lo escuchaba hasta unas 3 o 4 veces en el día, maravillado con la música de esta joya. Ya en séptimo básico, en el año 95, me conseguí un compilado de Aerosmith, así que ya conocía sus clásicos más conocidos, vaya la redundancia, en esa época, como Crazy, Crying o Amazing, hasta que una compañera de curso, sí, recuerdo su nombre, se llamaba Indira, me prestó el cassette del Get a Grip. Uff, wow, tremendo álbum, ya que con el primer tema del disco, Eat the Rich, ya me dejó alucinando. Con el tiempo fui adquiriendo más cassettes, como el Nevermind de Nirvana. Sí, también tuve mi pequeña época grunge, el Use Your Illusion 1 de los Guns y el Appetite for Destruction de estos mismos. Álbum que hasta ese entonces, de todo el rock que llevaba escuchando en ese momento, fue el que más me llamó la atención. Pasaron los años y ya en segundo medio empecé a escuchar radio para descubrir música nueva, ya que llevaba mucho tiempo escuchando las mismas bandas. Y fue ahí cuando comencé a escuchar la radio concierto, que en esos años, año 97, 98, era netamente de rock y metal. Fue ahí donde descubrí grandes bandas que al día de hoy escucho, como Iron Maiden, Kiss, Helloween, Angra, entre otros. Era una época en donde no había internet y para conseguirte música debías intercambiar cassettes
con algún amigo conocido. Fue ahí en donde, gracias a un compañero de curso, el Quique, conocí grandes bandas como Stratovarius, Rhapsody, Edguy, entre otras. Fue una época dorada para quien les habla. Y así seguí con la música durante años, que hasta el día de hoy, a mis 40 primaveras, mi amor y devoción por la música en general es tan grande e intenso como la primera vez que reproduje aquel cassette compilado de Guns N' Roses. Gracias a esa devoción me dediqué al canto y a tocar el bajo de manera aficionada. Y tuve varias bandas durante mi vida, pero esa es historia para un próximo video. Hoy en día sigo con estos gustos y aficiones, y sé que es una actividad que no todo el mundo comprende. A veces la gente me observa y me pregunta: oye, ¿no te da vergüenza? Muchas gracias por ver este video. Recuerda dar like, compartir y suscribirte, para que así me ayudes a que este canal crezca. Dicho esto, nos vemos en la próxima.